Buenos días amigos del Heraldo y Diario La Prensa. Hoy viernes 24 de febrero de 2024, el cuarto día del juicio contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Está a hora y media para que inicie y continúe el abogado de la defensa Raymond Colón contrainterrogando al testigo Alexander Ardón, quien comenzó a dar testimonio desde el miércoles por la tarde. Recién acabamos de tener una pequeña conversación, no quiso brindar una amplia entrevista el abogado Raymond Colón, pero le consultamos qué espera para el día de hoy y él afirma más plomo. Le consultamos si va a seguir atacando al testigo de la Fiscalía Alexander Ardón y dijo que sí, y le consultamos obviamente, aunque suena que sea una pregunta obvia, cuál era la sorpresa que anunció ayer y solo nos dijo, si te la digo no sería sorpresa. Entonces hay que estar pendientes y ver cuál es esa gran sorpresa que ha prometido el abogado de la defensa Raymond Colón. Ahora bien, podemos hacer un pequeño resumen de lo que pasó ayer. Primero, con la Fiscalía continuando su interrogatorio con Alexander Ardón, quien reafirmó, entre otras cosas, que el expresidente Porfirio Lobo Sosa le solicitó $2 millones a cambio de protección. ¿Qué tipo de protección? Pues ayudarle con la Fiscalía para que no lo investigara, además de la pavimentación de la carretera que conlleva hasta el Paraíso Copán y un puesto para su hermano Hugo Ardón en cualquier independencia del gobierno. De esos 2 millones, afirma, 1 millón se lo entregó en su casa de Porfirio Lobo Sosa y el otro millón se lo solicitó Pepe Lobo mientras sostenía una reunión en la Casa del Partido Nacional en San Pedro Sula con Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. Además, Alexander Ardón fue consultado sobre sus diversos crímenes, sobre su historial criminal también de parte de la Fiscalía y ratificó que uno de los asesinatos que también se le imputan a él, aunque no de manera directa, como que él lo haya ejecutado, pero que sí estuvo involucrado de manera indirecta, es el del ex narcotraficante Franklin Arita Mata, a quien, según lo declarado por Alexander Ardón, él le solicitó ayuda a Tony Hernández porque Franklin Arita le había dicho que no quería que en el trayecto de transporte de droga hacia Guatemala, no quería que Alexander Ardón pasara con esa droga por territorio manejado por Franklin Arita Mata en las inmediaciones de la frontera entre Honduras y Guatemala. ¿Qué sucedió después? De acuerdo al relato de Alexander Ardón, Tony Hernández se habría comunicado con el Tigre Bonilla, quien le comenzó a hacer seguimiento a Franklin Arita y posteriormente lo asesinó. ¿Cómo fue esa muerte? De acuerdo a Alexander Ardón, se dio por medio de un bazucazo. Atacaron el vehículo en el que se transportaba Franklin Arita y el vehículo explotó, muriendo tanto Arita como 3 de sus acompañantes. Adicionalmente, le preguntó, ¿usted dio la orden? Y él dijo, no, yo le pedí ayuda a Tony Hernández. Alexander Ardón también reveló que el Chapo Guzmán estuvo en Honduras, se reunió en Honduras con él y en una de esas reuniones estaba Tony Hernández, reconfirmando además el dato que ya se había mencionado en el juicio del hermano del exmandatario, donde se dijo que el cartel de Sinaloa, por medio del Chapo Guzmán, había aportado $1 millón para la campaña presidencial de 2013 de Juan Orlando Hernández. ¿Qué pasó en esa reunión? De acuerdo a lo manifestado por Alexander Ardón, que Juan Antonio Hernández, cuando recibió la oferta de parte del Chapo Guzmán, lo primero que dijo era que tenía que hablarle a su hermano Juan Orlando Hernández para tomar una decisión y saber si se iba a recibir la donación de parte del cartel de Sinaloa.
Después de eso, de acuerdo a Ardón, Tony Hernández le llamó y le confirmó que Juan Orlando Hernández le había dado el ok para recibir los fondos porque necesitaban ese dinero para la campaña presidencial de 2013. Comenzaron a suceder cosas, fue llevándose un poquito intenso el interrogatorio de parte de la fiscalía, y uno de los puntos que más llamó la atención es que Alexander Ardón reveló que él, en una comunicación con Juan Orlando Hernández de forma directa, le informó que había un plan para asesinarlo de parte de los Valle, pero que al darle él esa información, que no se la dijera o no se la comentara a Juan Antonio Hernández, su hermano, porque él podía decirle a los Valle. En pocas palabras, Alexander Ardón fue uno de los responsables o le pidió a Juan Orlando Hernández la cabeza o la caída del cartel de los Valle. Eran socios, pero al surgir esa amenaza o ese intento de asesinato de parte de los Valle contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, Ardón tomó cartas en el asunto, se comunicó con él y le avisó, pero con la condición de que no le dijera a Tony Hernández para que no le comentara a los ex narcotraficantes confesos y condenados aquí en Estados Unidos. Además, cuando fue el turno de la defensa encabezada por Raymond Colón lo primero que le dijo a Alexander Ardón, o lo primero que hizo al iniciar su contrainterrogatorio, fue llamar Hugo, confundir a Alexander Ardón con su hermano Hugo, y posteriormente se disculpó y comenzó a tratar de desvirtuar el testimonio de Alexander Ardón al mencionarle 56 asesinatos de los que se le presume responsable de manera directa o indirecta al ex alcalde de El Paraíso, Copán. Le comenzó a mencionar nombres de personas, algunos de los cuales, de acuerdo a Ardón, no se los recordaba, unos no se los, simple y sencillamente respondía no recuerdo, o pedía que le repitieran alguna pregunta cuando no estaba seguro de la respuesta que iba a dar. Alexander Ardón se apegó a su libreto. Cuando no estaba seguro de la respuesta que podía brindar ante la interrogante del abogado Raymond Colón, solo pedía la repetición de la pregunta, o la respuesta era no o no recuerdo. Ahora bien, un punto importante. Alexander Ardón ratificó en el contrainterrogatorio con Raymond Colón que él no presentó o él no aportó ni el arma, y que la forma en la que mataron al ex narcotraficante Franklin Antonio Arita solo la sabe el Tigre Bonilla. ¿Quién jaló el gatillo de esa bazuca? Solo lo sabe el Tigre Bonilla. Le consultaron y cuál era la razón. Entonces él reconfirmó lo que había dicho anteriormente, agregando además que Franklin Arita Mata era un narco peligroso y que si él no mataba a Franklin Arita Mata lo iba a asesinar a él porque quería tener más poder y control en la frontera entre Honduras y Guatemala en el departamento de Copán. Raymond Colón siguió atacando a Alexander Ardón, le mencionó muchos nombres, y de acuerdo a los documentos y las declaraciones que ha brindado el mismo Alexander Ardón, él, a pesar de que se le presume responsable de forma directa o indirecta de 56 asesinatos, él solo reconfirmó que de su propia mano o ejecutados por él mismo son dos. Uno que cometió cuando él tenía 18 o 19 años, y lo hizo porque esa persona había asesinado a uno de sus hermanos, y otro que se llamaba Pablo y que asesinó a un tío. Esos son los dos únicos crímenes que él aceptó,
de una forma directa, ejecutados con su propia mano. Cuando habló del primero de ellos, el abogado Raymond Colón intentó refrescarle la memoria dándole fechas, pero él le dijo que no se acordaba bien, pero que tenía entre 18 y 19 años. Ahora bien, Raymond Colón le consultó si no era entre los 13 y 14 años, a lo que Ardón respondió que no, que era cuando él tenía entre 18 y 19. Otro punto importante, Alexander Ardón confirmó además que él conspiró, que él no fue el que dio la orden ni ejecutó, pero que él conspiró, dio dinero a Wilter Blanco para los asesinatos de Alfredo Landaverde y de el zar de la droga en Honduras, Julián Arístides González. Eso impactó en la sala porque cuando le intentaban repreguntar sobre estos mismos casos, él decía, yo no fui, yo no lo maté, ellos no tenían problemas conmigo, a mí no me estaban investigando. ¿Por qué? Porque él dice que Juan Orlando Hernández lo estaba protegiendo. Protegió sus actividades, cómo evitó que la fiscalía lo investigara, y le preguntaron, ¿y qué ha pasado con las promesas que le hicieron cuando usted aportó dinero para la campaña de Juan Orlando Hernández? Él dijo, a mí sí me cumplieron, porque le pavimentaron la calle que conducía a El Paraíso Copán, le dieron el puesto como director en el Fondo Vial a Hugo Ardón, y además también la fiscalía no lo estaba investigando de acuerdo a sus propias palabras. Pero le preguntó, una de las interrogantes también que él tuvo a bien contestar es, ¿qué pasó? ¿Por qué no buscó una nueva reelección? Y dijo que Juan Orlando Hernández se había comunicado, se reunió con él a la hora de presentar las planillas para candidatos de alcalde y diputados por el departamento de Copán, y le dijo que le pidió que no se reeligiera porque los medios de comunicación decían que él era narco, que habían comenzado o habían amanecido hablando sobre esa situación. ¿Qué hizo él o qué recibió a cambio de renunciar a su reelección? Pues lo mismo, protección, que la fiscalía no lo investigara, y protección de parte de las autoridades también para el transporte de droga. Reveló que la droga que transportaba era propiedad del cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, y que el sitio donde recibía dicha mercancía era San Pedro Sula. De San Pedro Sula la transportaba a Florida Copán, posteriormente a El Paraíso, en camiones de carga y de ganado de 22 y 25 pies de largo. ¿Qué cantidad? Le preguntaron, ¿qué cantidad alberga o puede albergar cada camión? Y él dijo 1.5 toneladas de cocaína. ¿Cómo transportaba? ¿Cuál era la ruta? Después del Paraíso Copán, ¿qué seguía? Él dijo, llegaba la droga al Paraíso Copán en los camiones, la descargábamos, la inspeccionábamos y la pasábamos a carros pequeños, porque el trayecto que faltaba entre el Paraíso Copán y la frontera de Guatemala y el punto de destino en Suelo Chapín, que era Izabal, dijo que la transportaban en carros pequeños porque era una zona montañosa. ¿Iban armados durante ese transporte de droga? Le consultaron, él dijo que sí, que iban armados. ¿Quién le proveía la protección en ese transporte de droga que iniciaba en San Pedro Sula, hacía una parada estratégica en Florida Copán, continuaba hasta El Paraíso, y del Paraíso pasaba por la frontera con Guatemala hasta llegar a Izabal? Y él dijo que quien le proporcionaba esa seguridad era la Policía Nacional de Honduras. ¿Quién? ¿Cómo? Dijo que el punto de contacto fue Tony Hernández, que al recibir la petición de parte del Chapo Guzmán de darle protección, seguridad y transporte a la droga que pretendían cruzar a Guatemala, él dijo que Tony Hernández le dijo que no se preocupara, que esa tarea se la iba a encargar a alguien que inicialmente llamó el primo. ¿Quién es el primo? Le preguntaron. Era una persona de confianza de Tony Hernández. ¿Qué apellido tiene el primo? Hernández.
¿Quién es el primo? Mauricio Hernández Pineda, el ex policía, el ex integrante de la Policía Nacional de Honduras. Cosas impactantes que van a suceder hoy. Va a continuar Raymond Colón interrogando a Alexander Ardón. Alexander Ardón va a continuar apegado a su libreto. Otro punto importante será ver o saber, conocer quién o cuál será la sorpresa anunciada por el abogado defensor de Juan Orlando Hernández. Así las cosas. Hoy inicia en menos de 45 minutos la cuarta audiencia, el cuarto día de este histórico juicio que se está librando en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández. Nos vamos a conectar más adelante para brindar nuevos detalles y conocer todo lo que sale del interior de la sala 26B de este edificio federal que está a nuestras espaldas y donde no solo está en juego el nombre, la libertad de un hombre como Juan Orlando Hernández, también está en juego la institucionalidad, la credibilidad de Honduras como un estado independiente. Ahora bien, nos conectamos más adelante y no olviden que para estar informados sobre todo lo que acontece en este juicio contra Juan Orlando Hernández puede conectarse a nuestras plataformas digitales o a nuestro sitio web para seguir el minuto a minuto y conocer reacciones, detalles y todo el ambiente que rodea estas audiencias desde la Corte del Distrito de Nueva York. Nos conectamos más adelante con más información.